hace 8 días les compartía que el Señor nos ponía en el corazón de estar hablando de lo que realmente usted y yo entendemos por gracia. ¿Qué es realmente la gracia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que, o para que usted y yo tengamos un entendimiento más amplio de lo que era la gracia? Hace 8 días hablamos de una gracia general, que fue la que Él nos dio desde el momento en que se falló en el Edén, ¿cierto? Y de ahí para adelante, todo lo que nos enseñó y a lo que nos llevó para el crecimiento de lo que usted y yo éramos, o aún para que no estuviéramos dentro de la lista de lo que fuera quitado de la faz de la tierra, que vemos todas las acciones que Él hizo, no por corregir su creación, porque Él no se equivoca, sino por corregir las acciones de nosotros en nuestra parte humana, ¿cierto? En nuestra parte humana. Y hoy vamos a hablar un poco más de la gracia en Cristo, o sea, de la gracia en el Nuevo, dígase de la gracia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pero que usted y yo comprendamos realmente el regalo que hemos recibido de Dios, que quizás usted haya escuchado una versión o tenga de entendimiento una idea, cuando lo que realmente Dios quiere es la salvación de su alma, ¿cierto? La salvación de su alma. Él extiende un plan de salvación, abre un panorama y un plan de salvación que puede dejarse moler de la manera en que se molió por nuestros pecados y por nuestra transgresión, ¿cierto? Ir a la cruz ajena, y de esa manera extenderle todo el dolor que vivió, todas las heridas que llevó, todas sus dolencias, todo lo que padeció, por amor de todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? No fue solamente por amor de una tribu, de un área, de un pueblo, de una nación, no, por amor de cada uno de nosotros. Usted y yo estamos aquí porque el nivel de amor que Él nos ofreció, no hay otro quien nos lo dé. Y la gracia se basa en el poder de la libertad que realmente necesita nuestra alma. No es otra cosa más que el poder de la libertad que necesita nuestra alma. Por eso hay quienes todavía viven la ley, ¿cierto? Hay una ley mosaica, hay una ley muy humana, porque fueron los preceptos que recibió, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Y usted y yo vamos a ver hoy un pedacito de la ley versus la gracia, para que usted y yo comprendamos que, como muchos dicen, es que Jesús vino a abolir la ley. Él vino a abolir un nivel de ley, pero no sus mandamientos, porque aún en el Nuevo Testamento nos manda a que guardemos sus mandamientos, ¿cierto? Dice que debemos de guardar sus mandamientos, así como debemos de amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo como nos amamos a sí mismos. Para entender eso, ¿usted cuánto amor se tiene? ¿Cuánto verdadero amor se tiene usted? ¿Cuánto se ama? ¿Cuántas veces se critica al día? ¿Cuántas veces deja que otro lo critique? Y que eso lo afecta. Porque para entender la gracia, tiene que usted entender el nivel de amor que recibimos, que nos llevó, uno, a darnos la libertad de todo lo que nos oprime, nos daña, nos destruye, porque quien no ha entendido la gracia vive un pasado con mucho dolor. Vive la condenación de mucha carga de pecado, mucho dolor, muchos resentimientos, y a la vez también vive algo que se llama la línea generacional, que si nuestros antepasados no fluyeron, no prosperaron, no fueron bendecidos, no entendieron lo que eran las bendiciones, pues, las bendiciones de Dios, usted y yo no pasaríamos a ese nivel de obtener lo que eran las bendiciones. Recuerde que el principal pecado que se cometió contra Dios no fue haber comido el fruto prohibido. Y se lo repito porque
hablaba con personas que me decían, pastor, es que Dios dijo que de ese fruto no comieran, pero es que no era el fruto. No era el fruto. Es que fue por haber comido el fruto. No, fue por haber desobedecido a Dios. Y le quiero recordar por allá, rápidamente, Deuteronomio 28. Vaya por allá Deuteronomio 28. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28. Para que comprendamos un poquito de qué nivel y a qué es lo que usted y yo debemos de entender de pasar en este tiempo, porque el regalo que es la gracia nos lleva a un nivel de paz, a un nivel de bendición, a un nivel que usted y yo no necesitamos, ni de ayudas de superación psicológica, ni personal, ni tampoco que nos alienten con persuasiones humanas que nos digan si podemos o no podemos, si eres empoderada o no eres empoderada, si tienes el nivel. No, es entender por qué usted y yo o a qué nivel debemos de llegar en lo que es la gracia, ¿cierto? Pues, ¿dónde estoy? Deuteronomio capítulo 28, que dice las bendiciones, ¿cierto? Las bendiciones de la obediencia y las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Entonces, versículo del 28, del primero, 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Mire que aquí habla de los mandamientos de Dios. Porque de pronto hacer un pequeño énfasis en esto. Porque los que dicen que la ley fue abolida en Cristo fue la ley mosaica. O sea, los preceptos que la sabiduría que Dios le dio a Moisés para poder dirigir el pueblo, para poder saber y tomar decisiones en lo que comprende justicia humana, ¿cierto? Pero la ley o los mandamientos de Dios, esos no fueron abolidos ni van a ser abolidos, porque de qué fuera el hecho de que usted y yo nos cubramos bajo la gracia, como muchos se cubren bajo la gracia, como el permiso y pasaporte para pecar, cuando así no es. Porque los mandamientos de Dios siguen vigentes, ¿cierto? Los mandamientos de Dios siguen. Entonces, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz del Señor tu Dios. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice, el Señor derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor te escogió. Te confirmará el Señor como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas, nuevamente insiste, los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos, ¿cierto? Y sigues sus caminos. Otra versión dice, y perseveras en él, para que lo tenga. Entonces vendrán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. El Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor, ¿cierto? Te abrirá el Señor un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ojo para los que están con el gota a gota. Esto lo entendieron ellos. Entonces tú no pedirás prestado.
Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, dice, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples y no te apartas de todas sus palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Principio eterno, obedecer. Aquí Él nos llamó más que obedecer. Mire, los mandamientos, por eso Jesús los resumió en amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro hermano como nos amamos a sí mismo, resumida toda la ley, para que usted y yo comprendiéramos de que todo esto, lo que dice el Señor, solamente nos llama es a obedecer. O sea, Él lo único que está pidiendo de nosotros, vea, obedezca. Si usted es una persona obediente, lo demás usted lo va a entender. Lo va a entender. Una persona obediente no corre al mal. Una persona obediente no corre al pecado. Una persona obediente no destruye a otro. Una persona obediente no corre hacia lo que destruye, devora o daña todo lo que está prometido para cada uno de nosotros. El acto de desobediencia dice que si comían de ese árbol iban a morir. Pero ¿qué fue lo que les dijo la serpiente? No es que mueran, sino que sería semejante a Dios. Porque entenderíamos el bien y el mal. Entonces aquí no es ni el fruto ni la mujer, fue la desobediencia. ¿Cierto? Ahorita lo hablamos en la mañana y decíamos, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido, no le hubiera hecho caso a la mujer? Pues tuviéramos una costilla menos. Con 3 costillas a la vida hubiéramos protegido el que bombea la sangre del cuerpo. Pero Dios, ¿qué hace? Adán fue el que desobedeció. ¿Y cuál es la costumbre del hombre? Echarle la culpa al otro. Y hablábamos allí y decíamos, no es el otro y no es el pecado, no es esto, sino que cada quien peca porque quiere. Cada quien peca porque le da la gana. El pecado es uno, con diversas facetas, diversas características y vestido de diferentes maneras. Apetecible, sí. Pero el acto y el mandato de obediencia es no hacerlo, no cometerlo, no dañar. Esto hacía que traía unas consecuencias debido a esta desobediencia, que le voy a leer algunas y la otra para que usted lo lea en casa, para que podamos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oye la voz del Señor tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Identifíquese con alguna área, alguna situación que viva su familia, o hayan vivido sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, porque esto nos va a llevar a comprender en qué momento esto realmente se rompe sin necesidad de nosotros tener que ir a averiguar por allá 14 generaciones atrás a nuestro abuelo, 14 generaciones atrás a nuestra abuela, ¿cierto? Porque recuerde que son 28 generaciones las que han, 14 generaciones, perdón, 14 por papá, 14 por mamá, las que han pasado hasta el momento que usted y yo nacimos. Entonces, ir a indagar qué pasó 14 generaciones por allá atrás, ya no hay memoria de eso, ¿cierto? Ya no hay memoria. Bien, entonces dice, mire que es todo lo contrario. Maldita, no maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en el entrar y en el salir. El Señor enviará contra ti maldiciones. Maldición, escuche aquí, el quebranto, el asombro en todo cuanto pongas tu mano y hagas hasta que seas destruido y perezcas muy pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. El Señor traerá sobre ti
mortandad hasta que te haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar para tomar en posesión. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía y con calamidad repentina y con añublo que te perseguirá hasta que perezca. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro, y la tierra que está debajo de ti dará el Señor, dice, dará el Señor como lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no puede ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera, dice turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con una mujer y otro hombre dominará de ella. Edificarás una casa y no habitarás en ella. Plantarás una viña y no disfrutarás. Tu buey será matado ante tus propios ojos y no comerás de él. Tu asno será arrebatado en tu presencia y no será devuelto. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán tras ellos todo el día, pero nada podrás hacer. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo lo comerá un pueblo que no conoces, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá el Señor con malignidad póstula en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. El Señor os llevará a ti y al rey, y dice, hasta que esté sobre ti. Y dice, a una nación que ni tú ni tus padres conocías, allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla en todos los pueblos a los cuales te llevará el Señor. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Dice, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él estará en la cabeza y tú a la zaga, o a los pies, dice otra versión. Vendrá sobre ti todas las maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás tenido la voz del Señor tu Dios para guardar los mandamientos y los estatutos, cierto que Él te mandó. Y serán sobre ti toda tu descendencia como una señal y un prodigio para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Tenías abundancia en todas las cosas y servirás por tanto a tus enemigos, en que enviará el Señor contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello y hasta destruirte. El Señor traerá sobre ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra, que devorarán como el águila a la nación cuya lengua y naciones cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro
que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño, y usted va a seguir leyendo allí muchas otras cosas que dicen: comerán el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcan, no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños, ni tus ovejas, hasta destruirla. Y luego de eso, usted se va a dar cuenta porque existen tantas enfermedades que usted dice: mi familia, ¿por qué? O nuestra familia, porque ha venido desarrollando ciertas situaciones. Lo que veíamos también de por qué usted va del médico y lo primero que pregunta es: ¿quién de su casa? Entonces, aquí no es, y a muchos les da miedo, ¿cierto? ¿Cuántos no han tenido el temor porque en su casa ha habido una línea de cáncer y que esas personas, sus o tíos y de todo eso han llevado la misma enfermedad, y acontece que usted fue donde el médico y le encontraron algo y usted dice: ay, así empezó mi tío? Entonces ya comienza a maquinar eso en la mente y usted a llamar algo, por lo cual se le olvida que la gracia, si usted verdaderamente está dentro de la gracia, eso se cortó automáticamente, ¿cierto? ¿Por qué le digo que la gracia lo cortó automáticamente? Porque el Señor extendió, debido a todas estas cosas, a la desobediencia de las generaciones, porque nótese aquí que cuando usted y yo entendimos, abrimos los ojos del entendimiento, usted y yo nos dimos cuenta que pasamos por una línea de muchas de las prácticas que dice ahí. Decisiones que usted y yo no tomamos, las tomaron nuestros padres por nosotros, ¿cierto? Usted y yo no íbamos a misa o a ciertos ritos y todas esas cosas porque queríamos, a nosotros nos llevaban. Y porque había que cumplir con los mismos dogmas y sacramentos que le enseñaron los padres de los padres, de los padres de los padres, y todo eso se llevó al punto de que usted y yo hicimos muchas cosas que fueron voluntad de nuestros padres, no nuestra voluntad. Entonces, cuando llegamos y conocemos el plan de salvación, lo que extiende el Señor, que va a la cruz por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nos damos cuenta que se nos dio el plan de salvación que no solamente salva nuestra alma, sino que también destruye todas las maldiciones en nuestra línea generacional. Porque dice que estas maldiciones alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. ¿En qué generación usted y yo nos dispusimos a romper esas maldiciones? Porque de pronto hayan algunos de los que estén aquí sentados y todavía vivan esas maldiciones. Pero algo que le quiero preguntar en eso: ¿será que has conocido el plan de salvación pero no has entendido lo que verdaderamente hace la gracia dentro de nosotros? Porque la gracia, algunos la predican como el favor para poder pecar. Ah, no, usted peque, que el Señor lo justifica. ¿Por qué no lo tomamos realmente con lo que Él hizo? La gracia fue dada para que por sus heridas y sus llagas nosotros fuéramos curados, sanados. No dice que para que usted y yo tuviéramos libertad de pecar, porque muchos usan la gracia para dar libertinaje, para decir: mire, es que el Señor ya abolió el pecado. Sí, el Señor ya abolió el pecado, pero ¿cuál pecado? El que usted y yo nos decidimos a renunciar. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Porque en el sistema sigue estando el pecado, porque ellos tienen que llegar también al arrepentimiento. Y en eso surgen muchas de las preguntas que son: ¿cuál es el significado de la gracia? ¿Cierto? ¿Acaso está nula o inválida la gracia actualmente, así como la ley? Pues, ¿qué significa no estar bajo la ley? Que dice que la gracia ha reemplazado y eliminado cualquier necesidad de que los cristianos produzcan buenas obras. ¿Acaso eso ha pasado? Porque para muchos pareciera que la gracia, o lo que hoy predican, al hecho de que dicen que ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, o que ya no estamos bajo esa ley, porque el Señor dice que Él vino a abolir la ley.
entonces nosotros podemos decir que tenemos que dejar de hacer buenas obras. No, al contrario. ¿Qué enseñaron Cristo y sus apóstoles? ¿Y qué dice la Biblia realmente la gracia? En el Nuevo Testamento, lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la ley y la gracia, de la una o la otra, cierto, el significado de la gracia en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con abolir las leyes de Dios. Eso usted y yo lo tenemos que tener muy claro, que la gracia en el Nuevo Testamento no tiene que ver con que haya sido abolida la ley de Dios. Ojo, la ley de Dios. Porque había una ley con la cual Moisés dirigía el pueblo, ¿cierto? Pero esa ley, Dios le dio la sabiduría a Moisés para implementarla. Porque habían unas acciones que habían que corregir. Y eran acciones donde influía la decisión que él tomara juntamente con los levitas, con los sacerdotes y con aquellos que él había escogido para dirigir a 10, a 100, a 1000 y a 10,000. Pero, ¿qué es lo que pasa allí? Todo esto, hay algo que hay que entender. Fue la sabiduría dada de Dios a Moisés para esas decisiones, pero los mandamientos fueron dados por Dios a Moisés, escritos por Dios, ¿cierto? Y esos mandamientos no pasan, y son los mandamientos en los cuales usted y yo todavía tenemos vigentes. ¿O quién de aquí mata? ¿Nos habilita para matar? No, ¿cierto? ¿Por qué no matamos? Porque entendemos que uno de los mandamientos dados por Dios fue no matar. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Porque entendemos que Dios nos dijo que no robaremos, ¿cierto? ¿Cuántos desean la mujer del prójimo? Sigamos. Yo sé que no lo hacemos porque entendemos que esa ley de Dios todavía está vigente, ¿cierto? Entonces, mire, el Nuevo Testamento fue escrito para aquellos a quienes Dios llama para asumir posiciones de gran responsabilidad en su reino. Usted y yo. Por eso nosotros entendemos que fuimos llamados como reyes y sacerdotes. Usted es un rey y un sacerdote, ¿cierto? Entienda lo siguiente, por más que por su mente pase que usted haya venido a este lugar en esta mañana, creyéndose indigno, sucio, o de pronto que este lugar no era para usted porque supuestamente venimos a adorar, honrar a un Dios vivo, a un Dios santo, un Dios que nos redimió y nos lavó de todo el pecado, y que usted diga no se siente apto para estar en lugares como estos, pues yo le quiero decir algo en esta mañana y darle un regalo que todos los que estamos aquí lo debemos de entender al nivel que la palabra nos lo dio. Usted y yo, por el mero acto de arrepentirnos, reconocer que necesitamos que Él nos lave, nos limpie, dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él los vuelve como blanca lana. Porque muchas veces uno llega y va a la congregación y usted puede estar pensando y diciendo en su mente, yo no debiera estar aquí. Dios me debe estar mirando feo, me debe estar odiando, Dios no me quiere, Dios sí te ama, Dios sí te ama. Por eso te trajo, para que entendieras lo que es verdaderamente la gracia. Que la gracia no es el permiso para pecar, pero sí es la solución a todos nuestros males. Esa es la verdadera gracia, la solución a todo. Ya vimos todo lo que pasó a través de la desobediencia. Y en la gracia tenemos la oportunidad de resarcir ese acto de desobediencia de todas nuestras generaciones. O sea, es esa oportunidad. Usted y yo la debemos de aprovechar. Usted fue traído en esta mañana y todos estamos aquí porque el Señor nos quiere recordar que hay una oportunidad que quizás se había sido mal planteada o no la habías entendido, y pido a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento en esta mañana para que todos comprendamos lo que realmente es
la gracia. Porque muchos, de manera falsa, lo han enseñado, ¿cierto? O lo han abierto o lo han tomado para que en este tiempo usted y yo seamos, como dicen por ahí, si usted está en Cristo, sea de mente abierta, usted tiene la libertad, mire, justificado es usted, vea, no importa, usted pecó, vaya, preséntese delante de Dios y Él lo puede hacer. Porque vamos a entender a través de estas cosas, vamos a ver una perspectiva de la ley. La mayoría de personas religiosas, ¿cierto?, afirman que la ley de Dios fue abolida por el sacrificio de Jesús. Ellos piensan que la humanidad ya no está agobiada por los estrictos requisitos de esa dura ley. Esto es lo que se enseña. No hay por qué agobiar a las generaciones o a la humanidad por lo que ya está abolido. ¿Para qué irnos en contra de aquel que practica el pecado, la maldad? Y entonces, ¿sabe por qué muchas veces nosotros debemos de hablar y Dios nos pone a hablar del pecado que cometemos? De hablarle a la iglesia de que tenemos que estar en continuo arrepentimiento, de que hay un pecado que ofende a Dios, que hay algo que nos hace sentir sucios e inmundos. ¿Sabe por qué? No para que usted se sienta ni condenado ni juzgado por quien Dios para en este lugar a predicarle. Al contrario, porque Dios te está recordando, resiste, no te rindas. Si todavía está habiendo pecado, pudiste llegar a este lugar, es porque el Espíritu todavía obra en tu vida. Preocúpese cuando usted vaya y cometa el pecado y ya ni a la iglesia, no tenga amor ni siquiera por sí mismo. Porque debido a la práctica del pecado, hoy tenemos a muchos que perdieron el amor en sí mismos. Usted se sienta, no sé cuántos, en algún momento de evangelizar o de compartir, se han sentado con alguna mujer que practica la prostitución. ¿Y cómo la señalamos nosotros desde allá? ¿Cierto? Esta prostituta, esto, y pensamos que es lo más perverso por sus prácticas y sobre todo, pero ¿cuántos se han sentado a oír su vida? ¿Qué la llevó a practicar eso? ¿Qué la llevó a no tener ni siquiera sentido de pertenencia consigo misma, al punto de que le daba lo mismo que cualquiera usara su cuerpo, porque no tenía amor en sí misma? Y esas personas pierden tanto el amor en sí, que cuando otra persona les quiere llegar a dar amor, no lo entienden, no lo comprenden. Entonces, más fácil es para aquellos que supuestamente entienden el amor llegar a condenar y a juzgar estas personas. ¿Sabe qué hizo la gracia? La gracia dejó que sus pies fueran lavados con un perfino muy fume. Ríase, hermano, ¿cierto? Con un perfume muy fino, y que fueran enjuagados con lágrimas y secados con los cabellos de una mujer que hoy por hoy muchos hubieran repudiado si ese acto nosotros la conociéramos y lo viéramos que se lo estuvieran haciendo a una persona de renombre en el Evangelio. Pero eso hizo la gracia, porque en muchos está lo que la misma gracia manifestó en ese momento. Si supiera quién le está enjuagando los cabellos, si supiera verdaderamente este no es un profeta. Y el Señor oyendo todo lo que cavilaban en su mente y en su corazón. La gracia hace que por más que usted cavile en su mente y en su corazón por las acciones de lo que se haga por el uno y por el otro, llegue el momento donde usted comprenda de que ese mismo acto fue hecho por usted. Es que la práctica de una mujer de la calle, un habitante de calle, de una acción de esas, de un ladrón, de un asesino y de todo eso, no es diferente al hecho de que usted mintió esta mañana. Eso fue lo que el Señor estaba enseñando allí, porque estaban los escribas y los fariseos, pero ¿qué era lo que estaban buscando?
la manera de que, ¿cierto?, poderlo detener, de poder decir una y otra vez que ese no era el Hijo de Dios. Todas estas cosas, y eso era para que usted y yo entendiéramos cuán dura era la ley. La ley era muy dura. La ley de Moisés era muy dura. Porque si el Espíritu Santo da a discernir que muchos esta mañana dijeron mentiras, y estuviéramos en ese momento, Dios estaría haciendo de que, como ungido de Dios, estuviera llamando al uno y al otro aquí al frente, mientras que los otros alistan su piedra para apedrear a aquellos que fueron encontrados y hallados culpables cometiendo el pecado. La ley se dio para que usted y yo conociéramos realmente qué era lo que era pecado, o sea, qué era bueno y qué era malo. Para eso fue dada la ley. No, por eso la ley no puede ser abolida. Él dice, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Y fue para mostrarnos que usted y yo sí somos capaces de estar en medio de una sociedad como la que estamos y poder resistir, poder sostenernos. Porque el adversario te va a decir, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que oímos y de lo que se nos predica. Porque el adversario también puede usar a cualquiera que se pare en un púlpito a decirte, vea, la ley no existe, estamos en un nuevo pacto, sí, pero ¿qué indica ese nuevo pacto? Ese pacto no es el permiso para que usted y yo pequemos. Ese pacto indica que usted y yo tenemos un regalo tan grande y que es para recordarnos que se nos fue entregado algo con tanto valor que muchos lo tienen archivado por allá, lleno de polvo, de telarañas y de todo eso, cuando es un regalo que usted y yo lo debemos de llevar a todas partes. Ese regalo usted y yo lo debemos de llevar a todas partes. Es una vestidura, es un vestido que se nos entregó, que fue el vestido de la salvación, que no define que usted y yo seamos salvos. La salvación fue dada a la humanidad. Fue dada, Él vino a salvar a su vida por el pecado de la humanidad. Allí está el plan de salvación. Pero dentro de ese plan de salvación, usted decide ser salvo o no ser salvo. Por eso es un regalo. Dice que es un regalo inmerecido, pero si usted reconoce, acepta que su vida tiene que cambiar, ese regalo es para usted. Usted y yo estamos aquí porque en un momento dijimos, hay algo en mi vida que no cuadra, no quiero seguir llevando una vida de dolor, de angustia. Mire todas las cosas que leímos que fueron a causa de la desobediencia. Y todas esas prácticas, muchos las llevan, no porque usted haya cometido la falta tan grave a Dios, sino porque fueron heredadas. Y la gracia es la que nos abre el entendimiento para que usted y yo nos demos cuenta de que no somos felices porque no nos da la gana. Que no somos felices porque usted y yo no queremos. Que usted y yo no somos libres de esa opresión, de ese dolor, de esa enfermedad, de todo lo que está destruyendo a nuestra familia, porque usted no ha decidido aceptar ese regalo. Es saber que usted tiene un dolor y que hay un solo medicamento existente, y no es comparable a eso. Y pido perdón a Dios por eso, pero no es comparable. Es para que usted y yo de pronto tomemos algo muy físico, que es lo que hoy se vive. Un dolor insoportable y que hay un solo medicamento, que usted y yo podemos acceder a él, pero para acceder a él tenemos que tomar una acción, una decisión, que nos toca ir al trono de su gracia. Y que muchos quieren evitar la fatiga y decirle a otro, ay, vaya y me lo trae. Ya que usted va para allá, tráigamelo a mí. El camino está, todo está hecho.
pero es individual. La dosis que se le dio a mi hermana no es la misma dosis para mí. ¿Sabe por qué? Porque en la verdadera, cuando usted y yo entendemos la verdadera gracia, conforme a la multitud de todo lo que se nos haya perdonado, usted y yo somos más agradecidos o menos agradecidos. Porque dice al que más se le perdona, más agradecido debe ser, ¿sí o no? Más debe de entender el hecho. Por eso, todos aquí estamos en el mismo nivel de perdón. Pero es que ¿cómo así, pastor? Es que aquí hay muchos que Dios les perdonó el adulterio y a mí yo no estaba en eso. Usted era un mentiroso. ¿Qué es la diferencia? Porque hay adulterio físico y adulterio espiritual. ¿O acaso usted no fue a pagar una promesa de rodillas hasta cierto lugar? Eso es adulterio espiritual, porque el Señor mismo dijo que usted y yo no nos debemos de rendir a los que le quitan el primer lugar a Él. ¿O acaso usted no pagó una promesa por...? Esta semana me decía, oiga, lleva 15 años en el Evangelio. 15 años. Y me decía, pastor, yo creo que hay algo en mi vida que no se ha roto porque yo le prometí hace muchísimos años que si algo me acontecía que era que le saliera un terreno, ella iba a ir a Buga al Cristo Moreno, iba a pagar una promesa. Entonces dijo que si eso era malo, yo le dije, todo te es lícito, esta es la gracia, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y no es que a nosotros no nos haya ido bien porque no cumplimos esa promesa hacia ciertas cosas físicas. Es porque usted y yo le hicimos una promesa a Dios cuando aceptamos y reconocimos que Él era el único Señor y Salvador. Porque allí le dijimos, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. ¿O quién no le ha dicho al Señor que lo reconoce como su único Señor y Salvador? Porque lo que hoy le estamos exponiendo a ustedes y lo que Dios nos está exponiendo a todos es que esta oportunidad no ha vencido. Y si usted y yo no hemos confesado que Él es el único Señor y Salvador, estamos a tiempo. Si Dios lo trajo es porque le quiere decir, estás a tiempo de reconocer. Y que al reconocer eso, hay cambios que van a acontecer en nuestra vida que nos van a deshacer, nos van a sacar de todas esas líneas que verdaderamente han afectado todo nuestro diario vivir. ¿Cuántos han tenido sueños, propósitos, han querido tener emprendimientos, han querido tener empresa, han querido tener, pero de un momento a otro ese sueño muere? Y la mayoría de ellos, le garantizo que ese sueño se lo han matado cuando usted se los ha contado a un familiar. Ni siquiera cuando se lo cuenta a alguien de la calle. Usted se lo cuenta a un familiar y un familiar llega y le dice, ay, ¿usted qué va a ser capaz de eso? Ahí mismo van a sacar la historia y van a decir, su tatarabuelo tuvo una tienda y él se quebró. Eso no le dio resultado. Y ahora montan un negocio tan fácil y todo eso, y les vais que bien. Pero no, aquí no hay quien haya sacado un negocio a la luz. ¿Por qué? Ahorita vimos por qué las bendiciones en nuestra vida no se han dado. Porque hay algo que usted y yo tenemos que analizar, hacer una introspección, hay que liberarnos, hay que deshacernos de algo que no es su culpa ni su carga, porque muchos no han avanzado porque tienen un nivel de carga y de culpa tan grande que pareciera, es que yo les quise dar lo mejor a mis padres, pero no se los pude dar. O ellos murieron en la ruina o en la escasez o con lo preciso. Y muchos tienen la culpa de que, ellos murieron así porque yo no fui capaz nunca de hacer algo por ellos. No. Son situaciones que cada quien define su presente para saber qué es lo que Dios define
sobre el mañana de cada uno de nosotros. Por eso usted no debe ir muy al futuro para que la ansiedad no lo ataque. Usted debe tener en el presente, debe tener la visión escrita, para que esa visión usted la sujete a la voluntad de Dios. Y así usted no va a estar afanoso pensando en que el día de mañana, ay, no veas ya, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, y con una ansiedad, y hace tantas cosas que a lo último no termina haciendo nada. Otros tienen un lastre del pasado tan pesado. Se echan la culpa de todo lo que han vivido y de todo lo que han hecho nuestros antepasados. No, usted tiene que andar libre hoy. Para eso se le fue entregado ese regalo. El plan de salvación también fue dado a nuestra familia, a nuestros padres, a todos, todo aquel que haya reconocido el acto de Jesús en la cruz del Calvario, entendió que se le presentó un plan de salvación. Y que ese plan de salvación me lleva a que todo esto se va a cumplir, todo eso que yo debo de revertir, la desobediencia a los mandamientos de Dios, los debo de revertir actualmente siendo obediente. Porque todo esto en la obediencia a lo que la gracia, ¿cierto? A lo que el Señor nos quiere traer, es que usted y yo comprendamos que escrito está que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, libérese de la carga de su pasado. Hoy el Señor nos está recordando, libérese de la carga del ayer. Mire, usted no es la misma persona ayer. Pero es que yo ayer cometí algo tan feo y todo eso. Hoy Dios le está diciendo, suéltelo, entrégueselo a Él. Hoy Dios está recogiendo todo. Mire, hoy el Señor está pasando por el oído de todos, como ese carrito que pasa por todas las calles comprándole su nevera vieja, todo lo que usted tenga por ahí malo, nosotros se lo compramos, así mismo. El Señor mismo le está diciendo, vea, todo eso que te roba la paz, que te daña la autoestima, que aflige tu mente, que aflige tu corazón, que ha enfermado tu cuerpo, que ha sido una línea en tu ADN, todo lo que te lleva a culparte, a dañarte, a ofenderte, todo lo que te lleva en ira, en celos, en odio, en resentimiento, en amargura, dámelo. El Señor le está diciendo, entreguémoselo. Esa es verdaderamente la gracia, porque como le digo, la gracia hace una diferencia muy grande en nuestras vidas. Y así es que usted y yo la debemos de entender, para que comprendamos que lo que usted y yo somos llamados a hacer en la gracia es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. No la voluntad de los hombres. Por eso escrito está que hay hombres que ponen cargas pesadas que a muchos les cuesta llevar. Y muchas de esas cargas son la manera religiosa, tradicional, legalista, ¿cierto? Secular, que se mete dentro de las iglesias para colocarle a usted algo que usted no tiene que vivir ni tiene que practicar, pero lo llevan a tener una imagen exterior tan pesada que cuando usted quiere lavar su interior y usted quiere deshacerse de eso, le dicen, no, basta con la fachada. Sosténgase así. Es que esta es la santidad, hermano. Esto es lo que es santidad. La verdadera santidad es hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera santidad. Y esa es la voluntad de Dios, que el que es santo se santifique más. Debemos de examinarnos siempre que oímos hablar de la gracia, usted y yo nos debemos de examinar, que esto enseña, ¿cierto?, que a través del antiguo pacto y del nuevo pacto, que usted y yo no nos debemos de deshacer de los mandamientos y que estas que hoy usted y yo vivimos se sostienen en Cristo, y ese vino a establecer ese nuevo pacto que usted y yo vivimos.
¿cierto? Un ejemplo que les ponía era, Adán pecó en el paraíso y Jesús se sostuvo en el desierto. ¿Qué es la gracia? Que usted y yo nos hemos arrepentido, hemos aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Hemos aceptado, o quién de aquí todavía no ha aceptado que Él ya, todos los pecados, las iniquidades, la maldad y todo eso ya no están en su vida. ¿O quién se siente pecador en esta mañana? Debajo de su silla hay una piedra. Mire, el acto y el hecho de que usted y yo seamos ya limpios en la gracia por el pecado nos hace lo siguiente. A usted le van a decir, escrito está. Hermano, lo que usted está practicando es pecado. Y usted con Dios, tranquilo. Hermano, lo que usted está haciendo es ofensivo ante los ojos de Dios. Hermano, como muchos hacen, como muchos lo dicen. ¿Por qué son perseguidas las iglesias cristianas? Por su manera de robar, de pedir. Lo dije con conciencia. Porque ese es el acto a través de lo que enseñan. Es que ladrones, ladrones, ladrones. Y separan esos que verdaderamente son ladrones a ocultar y tapar su pecado diciéndole a la iglesia ladrones. Porque no diezman, porque no ofrendan, porque no siembran, porque no. ¿Y qué es realmente? ¿De qué sirve que a usted lo estén sonsacando si diezma, ofrenda o no esto, o no hace lo uno o lo otro, cuando usted todavía tiene una lucha en su mente y en su corazón? Cuando el mensaje que usted debe de oír siempre que nos congregamos es saber que tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios piadoso que por su gracia nos hizo salvos, nos hizo sus hijos, pero también el fuego consumidor. Entonces, si usted y yo no equilibramos nuestra alma entre la sabiduría y el temor, estamos perdiendo todo el tiempo que llevamos congregándonos. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener a través de esto. Por eso, esa enseñanza de que la ley de Dios es dura y cruel es proclamada como el defecto del Antiguo Testamento en la ley, ¿cierto? Puesto que Dios la ley dice que, muchos dicen que Dios dio la ley y que el error debe haber sido de Dios, porque nos puso a pensar a nosotros si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, para llegar a un día donde dio a alguien que dio su vida por nosotros y no era sino decir, Señor, perdona mis pecados, te acepto. No, la ley sigue vigente y nosotros la tenemos que tener tan vigente porque es la que nos va a recordar porque Él fue a la cruz y porque ya no está en la cruz. ¿Sabe qué hizo la ley? Enseñarnos cuáles fueron todas nuestras faltas para que usted y yo las lleváramos a la cruz como el Señor las llevó a la cruz y que usted de allá se bajara limpio. Porque el Señor de allá se bajó limpio. Él dijo, consumado es. Avergonzadas las tinieblas, todas las huestes, potestades, por todas las prácticas que habían llevado a hacer a la humanidad para destruirlas. Consumado es. Y que en su resurrección usted y yo tenemos la vida eterna. Pero ¿cómo sostenemos esa vida eterna? A través de las buenas obras. Es que yo soy bueno, yo no miento, yo no robo, yo no es. Eso es cumplir los mandamientos. Pero otra cosa es saber hacer la voluntad de Dios. Dice, pues en vano honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es lo que hacen los que dan permiso a través de la gracia, que porque la gracia es exclusivamente que ya usted puede hacer lo que le dé la gana. Y aquí dice el Señor y nos advirtió, Él deja escrito que usted y yo nos debemos de cuidar de esos, de los que enseñan doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mire, hay muchos que llegan, eliminan el mandamiento de Dios e implantan una tradición. Y esa tradición es la que usted llega, peca, reza y empata. Note la advertencia que Dios inspiró en el libro de Judas. Vaya al libro de Judas. Hay un solo capítulo. Libro de Judas. Búsquelo, está entre Génesis y Apocalipsis. Note esta advertencia. Mire lo que dice, para que usted y yo entendamos a qué nivel es verdaderamente la gracia. Amados, por la gran versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire lo que nos está recordando aquí el libro de Judas. Usted y yo debemos de sostenernos, de pelear por esa fe que se nos fue entregada, sostenernos, dada a los santos. Porque algunos hombres han estado encubiertamente, ¿cierto? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia. Mire lo que dice. En libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire que Él nos advierte que hay gente que se va a levantar y nos van a decir, no hermano, usted está en la gracia, usted ya no tiene condenación. Y es cierto, usted y yo no tenemos condenación si entendemos lo que es verdaderamente la gracia. Pero ¿sabe realmente cuándo se condena nuestra alma? Cuando usted y yo desobedecemos a hacer la voluntad de Dios por encima de eso, hacer la voluntad de los hombres. Incluso antes que el Nuevo Testamento fuera escrito completamente, los hombres impíos se habían introducido en la iglesia en un intento por corromperla al convertir la gracia en libertinaje. Este fue precisamente el falso evangelio enseñado por Simón el Mago. Todos ya han leído la historia de Simón el Mago. Ya le voy a decir en qué texto está. Por Simón el Mago, por Nicolás de Samaria, por Cerinto y otros fundadores del cristianismo falsificado. Estos hombres enseñaban, y a través de muchos de ellos hay corrientes en las cuales hoy por hoy tenemos en medio del sistema, y les recuerdo una: los que hacen marcar a los hombres y a las mujeres con el 666 en la frente, en las manos y de todo eso, porque somos salvos, siempre salvos, el pecado no existe, la maldad ya no, usted ha sido libre, ya el Señor abolió el pecado porque Jesucristo está en la tierra. Sí, ¿y sabe dónde está Jesucristo en la tierra? En cada uno de nosotros. Y si Él no cometió pecado y Cristo está en cada uno de nosotros, nosotros hemos sido llamados a cometer el pecado. Entonces, mire cómo es de fácil presentar un mensaje de la gracia dándole la libertad al ser humano para que cometa pecado, pero obviando que usted y yo somos portadores del Espíritu del Hijo. O sea, Cristo mora en cada uno de nosotros. Y dice que el que no cometió pecado, se hizo pecado, no fue desobediente y aprendió la obediencia, ese mismo está en cada uno de nosotros. Entonces la gracia no es el pasaporte a pecar, no es la licencia para pecar. El libertinaje significa licencia para pecar. También podría ser definida como libertad sin restricción. ¿De qué sirve usted y yo? Mire, Dios es tan perfecto que nos hace libres,
pero en esa libertad nos hace esclavos suyos por amor. Nos libera de la esclavitud del pecado, pero nos hace esclavos suyos y nos hace esclavos libres. El pecado te hace un esclavo, ¿cierto? Un esclavo que realmente le sirve al pecado y la maldad. Él nos quita la esclavitud del pecado y nos da la esclavitud del amor. O sea, somos por Él y para Él, no por otros. Entonces, mire, también podría ser definida como o abuso del privilegio. Muchos abusan de ese privilegio que es la gracia. Ahorita le quiero poner un ejemplo porque vamos allá. En esencia, esto quiere decir licencia para hacer todo lo que nos parece correcto a nuestros propios ojos, conforme nuestra propia conciencia. ¿Y cuántos obedecen al menos a la conciencia? Que no obedezcan al espíritu, pero que obedezcan a la conciencia. Vamos a hacer algo y usted sabe literal, no necesita la voz del espíritu y usted sabe que lo que va a hacer es malo. Y usted dice, no importa. Dice, al igual que Simón el mago, en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24, que es una muy buena historia, una parte muy buena donde usted la va a poder leer, y otros convirtieron la gracia de Dios en licencia para desobedecer su ley. Esta misma actitud impregna las mentes de la mayoría de los cristianos que hoy profesan o dicen ser cristianos. El mensaje universal de la mayoría de los púlpitos dice falsamente, escuche lo que encontré porque es un porcentaje muy alto, que desde los púlpitos se diga falsamente que Cristo abolió la ley de su Padre. Porque eso es lo que oyen muchos. Y el estudio, gente que se preocupa por investigarnos y tomar estadísticas de nosotros, habla que hay un muy grande porcentaje que dice que Jesús vino a abolir la ley de su Padre. Si Él hubiera llegado a la tierra a abolir la ley de su Padre, hubiera hecho todo lo que nosotros hacíamos. Estaba en un mismo ambiente al cual usted y yo hoy vivimos. Mentiras, habían mentiras. Prostitución, había prostitución. Ladrones, habían ladrones. Engañadores, habían engañadores. ¿Y a qué lugares fueron los que más, o en los lugares donde él fue más relevante? En esos lugares. Mostrando de que usted y yo sí podemos resistir el pecado. Mire, el mensaje universal de esta mayoría, que falsamente dicen esto, se les olvida lo que la Biblia dice, ¿cierto? Que es todo lo contrario. Nadie puede nacer en el reino de Dios a menos que se someta completamente a la autoridad de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso se nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Usted ya no es el mismo. Al momento de usted haber nacido de nuevo, dice que el viejo hombre viciado, que estaba ciertamente viciado en cada uno de nosotros, ya no está. La persona que usted era antes de aceptar a Cristo, esa persona ya no está. Si usted recibió realmente de todo corazón a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ese viejo hombre ya no está. Muy diferente a decir que por gracia usted ya está redimido. No, aquí la decisión no es de la gracia. Aquí la decisión ya no es de Cristo. Aquí la decisión pasó a ser de todos y cada uno de nosotros. Porque hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ya no está en nosotros. Por eso, usted y yo vamos a ser reconocidos en el cielo,
no por cuántas obras, no por cuántas cosas haces, no por cuántos mercados le has llevado al que tiene hambre, no por cuántas situaciones has hecho físicas, sino realmente por el fruto y el nivel de arrepentimiento que usted y yo le hemos presentado a Dios. Quiere decir que entonces definitiva todos los que estamos aquí estaríamos condenados. Porque después de haber nacido y no haber aceptado, ¿quién no volvió a cometer pecado? Todos en este lugar, ¿cierto? Reconocimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y en el camino se nos han presentado situaciones que nos han hecho pecar. Pero te has quedado en ella. Es muy diferente entender la gracia desde este punto que usted se le diga, que a usted o que se nos diga a todos, mire, no importa, usted se arrepiente y el Señor lo lava. Es arrepentirnos, confesar y no volverlo a cometer. O sea, al momento en que usted y yo nacemos de nuevo, nuestro temor a Él también surge, también nace, crece mucho más. Porque ya usted sabe que, se le atravesó el pecado y usted falló, usted ya sabe que pidió perdón y tiene que aceptar ese perdón y usted no lo vuelve a hacer. A diferencia que cuando estamos en la vieja naturaleza, usted dice, no vuelvo a beber. ¿Y dónde termina a los 8 días? No lo vuelvo a decir. ¿Y dónde termina 5 minutos? Sí, como dicen por ahí, 3 doritos después. Volvió a mentir. Eso es vivir la vieja naturaleza. Cuando usted y yo ya no nos duele pecar. Cuando ya usted y yo le perdimos el temor a Dios a un nivel, al contrario de la gracia y la nueva naturaleza, me lleva a hacer lo que el Señor nos indicó, nos enseñó en ese momento en que estuvo en el desierto al frente del mismo Satanás. ¿Y qué fue lo que él vivió? Dice que 40 días y 40 noches el Señor ayunó. Y dice que a los 40 días y 40 noches tuvo ¿qué? Hambre. Satanás va a buscar tu debilidad. Por eso es tan importante el hecho de que cuando usted y yo nacemos de nuevo, se nos ha enseñado y hemos aprendido a discernir nuestras debilidades. Voy a abandonar un momentico nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras verdaderas debilidades? Las que nos hacen pecar. Hay situaciones y hay debilidades que tenemos de manera humana, pero eso no nos lleva al pecado, simplemente porque nos consideramos no capaces de hacer una función o pero hay debilidades que nos llevan a pecar. Y el adversario siempre te va a decir, escrito está, por la práctica del pecado, por cuanto todos pecaron, fueron condenados a la muerte. Sí, es una realidad. No, el adversario no te va a hablar sino con lo que escrito está. El adversario te va a decir, usted no es tan santo. La Biblia dice que los que practican el pecado son hijos de desobediencia. Escrito está que dice que los que dicen mentiras son hijos de su padre, el diablo, porque él es el padre de mentiras. Escrito está. Y el adversario, allí está. Porque así comenzó. Cuando lo vio que tenía hambre, ahí le dijo, usted no es el Hijo de Dios, pues. Haga que esas piedras se conviertan en pan. Porque sabía que tenía ¿qué? Hambre. Entonces, la gracia me lleva a identificar las áreas débiles y las áreas que usted y yo tenemos que trabajar. Con eso no quiere decir que estamos fuera de ella, ni tampoco que tenemos la libertad de, es que el pastor dijo que la gracia es uno experimentar para saber cuáles son nuestras debilidades. Él mismo lo enseñó de ese punto y todas las manifestaciones que veíamos allí, usted mismo decía,
Y Jesús le respondía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, ¿qué ha dicho para nuestras vidas, para alimentarnos conforme a la voluntad de Él? Eso es lo que está escrito, que dice que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos del reino de Dios. Pero también dice de la boca de Dios que si nosotros nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El adversario te quiere ensuciar a través de tu debilidad para que pierdas la salvación. Eso es verdaderamente lo que la gracia enseña. Y eso es lo que el adversario quiere ensuciar, esa vestidura de luz que se te fue entregada para que usted se sintiera condenado o condenada. Porque Él tiene que opacar tu fuerza espiritual para poder tener control y dominio sobre tu vida. Por eso ya nosotros perdemos el libre albedrío. Ya usted y yo no tenemos libre albedrío. El libre albedrío Él lo usaba en contra de nosotros. Sí, esa es la carga del pasado, porque Él lo toma en contra. ¿Sabe? Y la gracia, ¿sabe qué hace? La gracia nos dice, ya no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Él. En la nueva naturaleza, usted y yo dejamos de tener control. Y Él pasa a tener dominio sobre lo creado. Porque yo ya le estoy diciendo, ya mi alma no me pertenece, yo ya no estoy decidiendo de manera almática. Anteriormente decidía de manera almática, emocional, porque era como quien dice, se me presentaba el pecado y como el jueguito, Tin Marí de Dopingüe, peco o no peco, voy o no voy, bebo o no bebo, fumo o no fumo, como o no como. Eso era, es que tenemos libre albedrío, no, es que yo no lo hago porque no quiero, no. Ya en el Señor lo hacemos es porque queremos obedecer su voluntad. Ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Por eso el adversario quiere tocar como lo vimos ahora, apropiarse y tomar lo que está escrito. Porque si hoy el adversario quisiera condenarnos, nos diría, por la desobediencia de nuestros antepasados, hoy vivimos muchas de las cosas de las cuales usted y yo tenemos aflicción, angustia, tisis, enfermedad, dolencias. Mire todo lo que ataca, todo lo que daña. Y usted puede decir, qué raro que hay unas personas que son muy sanas y otras que no son tan sanas. Y que yo llevo tantos años en el Evangelio y le he pedido tanto al Señor que me sane y nada que pasa. Porque el adversario está allí, escrito está, por la desobediencia de tus padres hoy llevas esta maldición. Escrito está, por cuanto tus padres pecaron, por cuanto tus padres hicieron lo abominable a los ojos de Dios, por cuanto tus padres se rindieron a dioses ajenos, ¿cierto? Que no eran Él. Esas son las prácticas, por eso les hablaba ahora que hay tanto pasado que si nosotros nos detenemos, nos va a hundir, nos va a hundir. Pero la gracia es que hoy de manera individual, personal, usted entienda que dentro de ese plan de salvación usted quiere ser salvo. Y que cuando yo decido y digo quiero ser salvo, yo ya no me voy a culpar por el ayer. Yo ya no voy a llevar la culpa de mis padres ni mis antepasados. Ya no tienes por qué llevar esa culpa. Hoy tienes la oportunidad de aún renovar tu nuevo nacimiento. De decirle al Señor, perdóname. De decirle al Señor, he ofendido y he dañado, Señor, tu voluntad para mi vida. Pero quiero que en esta mañana, Señor, lo primero es nuevamente reconciliarnos con Él.
porque el adversario te ha querido mostrar débil. Y sé que el adversario a muchos les ha hablado por mucho tiempo y por muchos años en medio del Evangelio: usted no es capaz, usted es un débil, usted no es nadie. ¿Y sabe qué son de las primeras cosas que el adversario hace en el ser humano? Golpea su autoestima. Un ser humano con la autoestima golpeada es un ser vulnerable en todas las áreas. ¿Sabe por qué es un ser vulnerable en todas las áreas? Porque allí es donde llega el que él usa con la falsa voz de motivarte a lo especial que eres, no para Dios, para esa persona que te quiere dañar. A expresarte emociones, sentimientos y cosas almáticas que quieres oír. Porque mis padres nunca estuvieron. Porque he tenido el dolor del rechazo, porque he tenido el fracaso, porque he tenido la culpa por muchos años de lo que pasó con un hijo, con un familiar, con alguien allá. Cuando Dios, en la nueva naturaleza que te ha dado, te ha dicho: esa culpa y ese pecado ya no te pertenece. Porque hay gente que se culpa todavía por muchas cosas del pasado. Porque hay gente que se culpa aún por situaciones personales. Porque hay gente que no tienen ese nivel de autoestima, que comprendan y acepten que este regalo, que es la gracia, un regalo inmerecido, ¿cierto? Un regalo que se nos entregó para que usted y yo viéramos verdaderamente lo que el Señor tiene para nosotros. Porque no lo quiero motivar a cosas bonitas. Le quiero hacer entender que todos tenemos una lucha personal con lo que nos consideramos que no nos merecemos. Porque nos da miedo tomar decisiones cuando realmente debemos de tomar decisiones. Y la gracia es la que me para delante de Dios. Me limpio, porque a los ojos del Señor, Él nunca nos va a ver sucios. El adversario es el que va a poner esa mancha, ese toque allí, para que lo que veías y lo que Dios ve limpio, usted lo vea sucio. Y por eso Pablo enseñaba que para que usted y yo comprendamos lo que realmente es la gracia, debemos de entender y comprender que si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Dios nos dio a nosotros por su voluntad, no por la voluntad de nadie, tomar la decisión del plan de salvación y llevarla al que cada uno sea salvo, resistiendo al diablo. Porque dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué pasó en el momento del diálogo de Jesús y Satanás? Porque escrito está: resistir, porque por eso les decía, la gracia nos hace transparentes a nosotros mismos para ver nuestras áreas más vulnerables. Y también nos da la autoridad y el poder de resistir. Y muchos, ¿por qué no resisten? Porque su autoestima está golpeada, porque se sienten menos, porque hay inferioridad, porque hay culpa personal. Ni siquiera para yo entender lo que es el perdón de Dios, yo tengo que entender lo que realmente nos debemos de perdonar cada uno. Si yo no conozco el perdón, no voy a entender el perdón divino o no voy a entender su gracia. Si yo no entiendo ese amor, yo no voy a entender el amor que le debo de dar a mi hermano. Porque si no me amo de ese nivel, ¿qué amor le voy a dar al prójimo? Por eso, entender, perdonarnos, acepte
en esta mañana que usted se puede perdonar. Y perdónese, para que el perdón de Dios, que cubre multitud de errores, lo pueda llenar. Y que lleno de ese perdón de Dios, usted va a entender cómo se rompen todas esas maldiciones generacionales a través de la desobediencia. Porque yo no creo que usted y yo estemos contentos con tener una canasta limitada, una salud deficiente. No creo que usted y yo estemos contentos con no tener lo suficiente para tener al menos la estabilidad de vivir en paz o cómodos. No creo que usted y yo estemos lo suficiente cómodos donde nos desprecian, donde nos rechazan, donde nos humillan, donde nos hacen tanto daño y tanto dolor. O quien vive cómodo en esa área. Hoy el Señor nos recuerda que es a través de esa gracia que se rompe todo eso y que usted y yo, en el entorno donde vivamos, vamos a resistir el oprobio, la persecución, todo lo que se levanta en contra de nosotros para dañarnos, afligirnos y destruirnos, porque el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Él quiere cambiar esa aflicción por gozo, quiere cambiar ese nivel de autoestima que tienes por una vestidura real, que usted se vea como es, como Dios nos ve, porque decimos que somos de esta naturaleza divina y hemos nacido de nuevo, pero nos vemos como el sistema nos ve. Y usted y yo aquí no nos podemos vestir como reyes y sacerdotes y salir y que la gente nos vea como mendigos. Usted debe andar y sostener esa vestidura aquí y en cualquier parte. Y eso lo va a llevar a usted a ver que se cumpla, que por un camino saldrán a atacarte, pero por 7 tendrán que huir. No aceptamos ser los que huyamos por 7 caminos. No aceptamos ni la tisis, ni la peste, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la aflicción, ni la angustia. Eso es aceptar la gracia. Y si usted así bien lo desea y así lo quiere hacer, colóquese sobre sus pies. Y en sus propias palabras empiece a decirle: Señor, hoy entiendo verdaderamente tu gracia. No es que me des permiso para pecar, pero sí es que haces algo glorioso por mi salvación, por mi familia, por mis hijos, por mi casa. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo, obedeciendo lo que está escrito y viendo y sabiendo que escrito está, pedimos perdón a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Y en su resurrección rompemos con toda maldición en la ciudad y en el campo, con toda maldición en nuestra canasta y nuestra arteza de amasar. Rompemos con toda maldición en el vientre, con toda maldición del fruto de la tierra, de la cría misma, de todo lo que has asignado para nuestras vidas y la provisión de nuestras vidas. Hoy rómpase en el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas todo lo que trae enfermedad y maldición, quebranto, asombro, todo lo que traiga sequedad, enfermedad, pestes, todo lo que traiga inflamación, fiebre, tisis, todo lo que traiga ardor, sequía o calamidad repentina, todo lo que traiga resacas, dolencias, molestias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy, como reyes, como sacerdotes, como hijos de Dios,
en el verdadero entender de la gracia, para los que no veían las respuestas de Dios porque decían que oraban, que clamaban, que gemían y no veían respuesta. Hoy, por las prácticas de nuestros antepasados y lo que nos había cubierto, rómpase en nuestras vidas todo cielo de bronce en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora nuestra oración suba delante del trono de su gracia, sea acepta como incienso, como está escrito, porque oramos por lo que está escrito, que tú escuchas y guardas la oración de los santos, de los hijos, como incienso mismo en tu trono, Señor. Rómpase asimismo el cielo de hierro y la tierra de hierro. El polvo y la ceniza no serán más nuestra lluvia. Vendrá la lluvia temprana y tardía de la bendición de Dios. Esa es nuestra verdadera bendición. Todo espíritu de derrota, todo adversario y enemigo que se quiera levantar, no tiene poder ni autoridad en nuestras vidas, ni en nuestra línea sanguínea, ni en nuestra generación, ni en nuestra familia. Hoy lo invito a que de manera sincera y voluntaria usted acepte de que solo la gracia es la que nos limpia de toda la maldad de nuestros antepasados. Y que usted mismo le pueda decir: Señor, comprendo tu gracia y pido perdón. Y pido al Espíritu Santo me fortalezca, me redarguya, se establezca en mi vida, en mi ser, en mi interior, se alinee con mi espíritu, a tu espíritu, para entender, comprender y tener el temor de no fallarte, amado Rey. A ti todo honor, toda gloria, Señor. Recibimos, Señor, tu bendición. Recibimos, Padre Celestial, tu grandeza y tu poder. Bendito es nuestro fruto en el vientre, de aún las bestias, en el campo, en la ciudad. Bendito todo lo que obremos, bendita todo diseño que tú nos das, toda conexión celestial, toda bendición que tú tienes preparada, Señor, que estaba retenida. Hoy la llamamos bendita a nuestras vidas, Señor. Venga, Padre Celestial, a nuestras vidas todas las bendiciones que tú has tenido para cada uno de nosotros. Seremos siempre esa cabeza, Señor. Cáigase la inferioridad, la baja autoestima, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, el oprobio, y venga la fortaleza, la consolación, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia espiritual para cada una de nuestras vidas. Y que esta bendición esté hoy y todos los días en nuestra vida, así como el favor de Dios están hoy y todos los días en nuestra vida. Permítenos, Señor, sentar y estar contigo en los lugares celestiales y ver cómo aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Benditos somos, Señor. Dele gracias con sus propias palabras. Dígale: gracias, Señor. Gracias por tu libertad, gracias por tu sanidad, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor. Gracias por ese milagro que hoy viniste a buscar y que Dios lo ha respondido, lo ha dado. Aún los que nos oyen, los que nos ven, extiendas esta bendición en los aires y a todo lugar. Enviamos la palabra de vida y bendición. Extendemos esto en nuestra generación y las generaciones que representamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.